En el año 2024 hubo un caso que escandalizó al mundo, pues resulta que en Nueva York, Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, la aseguradora más grande de Estados Unidos, a horas de la mañana, fue víctima de un aparente caso de sicariato. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve como un hombre enmascarado, con capucha, armado con una pistola con silenciador, acaba con su vida tomándolo de espaldas y simplemente se va del lugar sin robarle nada. Y las intenciones de este ataque de inmediato salen a la luz cuando la policía descubre que en los casquillos de bala de la escena del crimen se podían ver escritas a mano las palabras destituir, denegar y defender, por lo que todo apuntaba a que había un mensaje detrás del crimen. Y sí, estas no eran palabras cualquiera, pues resulta ser que en el año 2010, Jay Freeman, profesor de Derecho de la Universidad de Rutgers, publicó un libro titulado Retrasar, denegar, defender, ¿por qué las compañías de seguro no pagan las reclamaciones y qué puede hacer al respecto usted? Y justamente los casquillos de bala con los que ultimaron al CEO de una compañía de seguros tenía unas palabras similares escritas en ellos. Como que la cosa estaba rara, ¿no? Y lo más loco es que cuando el mundo descubrió la identidad del asesino, lejos de condenarlo, varios salieron a las calles e incluso hasta se dejaron mucho dinero para luchar por su libertad. Todo porque gran parte de los estadounidenses están claros de la gran mafia que hay en el sistema de salud. Así que veamos si al conocer su historia, tú también te pones del lado del protagonista o no. Luigi Nicolás Mangione, curiosamente, contrario a lo que se piensa, nació dentro de una red familiar altamente privilegiada, construida por sus abuelos varias décadas antes de que llegara a este mundo, pues estos fueron inmigrantes italianos que llegaron a los Estados Unidos prácticamente con las manos vacías, y su abuelo Nicolás Mangione Sr. se llenó los bolsillos de pasta siendo contratista de la construcción, lo que le hizo convertirse en un magnate del sector inmobiliario de Baltimore. Pero como a todos nos llega la hora, finalmente el señor falleció en el año 2008. Pero claro que la pasó muy bien con su esposa en vida, ya que tuvo 10 hijos y 37 nietos. Y 10 años antes, el 6 de mayo de 1998, había nacido uno que llevaba el nombre del abuelo como segundo nombre, y ese era Luigi Nicolás Mangione. Como te podrás imaginar, a Luigi no le faltó nada y recibió educación de élite. A los 11 años empezó a estudiar en la Gilman School, una de las instituciones más prestigiosas y costosas de la región, con una larga tradición de formar a hijos de familias adineradas e influyentes de Maryland, no a asesinos, y Luigi era brillante y popular porque hacía de todo, ya que participó en equipos de robótica, practicaba lucha libre, atletismo y fútbol. Además, fundó junto a un grupo de compañeros una pequeña empresa estudiantil llamada Uproar Studios, dedicada al diseño de juegos para iPhone, y en 2016 se graduó como el mejor alumno de toda su generación, demostrando una inteligencia académica excepcional, y vaya qué futuro brillante le esperaba a este muchacho. Tras graduarse, Luigi ingresó a la Universidad de Pensilvania, una de las universidades más exclusivas de Estados Unidos, y allí cursó una licenciatura en ingeniería con especialización en ciencias de la computación, además de una maestría en ingeniería centrada en ciencias de la computación e información, ambos títulos obtenidos en 2020 junto con un minor en matemáticas. Pero luego de esta racha de logros saldrían los primeros síntomas de un problema que marcaría el resto de su vida, pues desde julio de 2018, Luigi empezó a publicar en Reddit bajo un nombre anónimo acerca de una creciente niebla mental, y ahí describió una serie de episodios de fatiga cognitiva, dificultad para concentrarse y fallas en la memoria, incluso en tareas simples. Llegó a relatar que solía jugar ajedrez todos los días contra su compañero de cuarto como una manera informal de medir si su capacidad mental mejoraba o empeoraba, y que terminó por abandonar esa costumbre porque era incapaz de recordar estrategias que su rival repetía día tras día, a lo cual le siguió un periodo de privación del sueño que, en sus propias palabras, nunca llegó a superar del todo, llegando a describir que podía permanecer en cama 8 horas cada noche y despertándose aún así sintiéndose sin fuerza alguna. La cosa no hizo más que empeorar y sus calificaciones comenzaron a resentirse, y en algún momento de ese periodo llegó a considerar abandonar la universidad por completo, pero finalmente en 2020 se
se graduó de esta con honores y 2 años después se mudó a Hawái y durante 6 meses vivió en Surf Break, un espacio de convivencia en Honolulu pensado para que jóvenes profesionales compartan vivienda mientras trabajaban de manera remota o exploran nuevos proyectos, y durante varios años estuvo trabajando online como ingeniero de datos en una empresa automotriz. Así que en términos generales, Luigi era un joven que parecía tenerlo todo y vivía exactamente el tipo de vida con el que cualquier joven de su edad soñaría. Tenía un buen trabajo, convivía con gente igual de privilegiada que él y en sus tiempos libres salía a surfear. Sin embargo, en ese mismo entorno ocurriría un accidente que lo cambiaría todo. Con esos mismos compañeros, Luigi cofundó un club de lectura. Sus compañeros lo describían inicialmente como alguien muy culto. No obstante, el ambiente en el club empezó a cambiar cuando sus intereses empezaron a desentonar con los de cualquier persona común. Lo que generó una profunda incomodidad entre los miembros del club fue la sugerencia de Mangione de leer textos extremos, específicamente el manifiesto de Ted Kaczynski, el Unabomber, titulado La sociedad industrial y su futuro. Y para quien no sepa quién es el Unabomber y no quiere ver el video que leí, se siente un puberto, este fue un académico que odiaba a la sociedad moderna y por ello se convirtió en terrorista dejando bombas en todos lados. Fin. Y aunque la mayoría trató de leer su manifiesto con la mente abierta por lo violento y radical que era, muchos lo abandonaron. Otros lo leyeron por curiosidad o porque es parte de la historia, pero Luigi se lo tomó de una forma mucho más personal y apasionada, y todo se iría a la ñonga un día de relax cualquiera en el que Luigi sufrió una caída surfeando, lo cual habría sido solo un golpe para una persona normal, pero él desde niño sufría de espondilolistesis, una condición en la que una de las vértebras de la columna vertebral se desliza fuera de su posición normal sobre la vértebra inferior, comprimiendo los nervios y generando dolor crónico. Y ahora todo se había agravado por la caída. Su espalda y sus caderas quedaron fuera de control. Esto a la vez que un fuerte dolor le llegaba a la vejiga y a los genitales. A veces también se le adormecían las piernas o presentaba movimientos involuntarios en sus caderas, algo que le impedía vivir su vida con normalidad, más para alguien como él que hacía deporte, que hasta cuando se hizo famoso, más adelante, morras empezaron a morbosearlo por su físico tallado por los dioses y los machos empezamos a preguntarle que pasara la rutina, papá. Investigando por sus propios medios una solución para su malestar, le hizo ver a Luigi que nunca iba a haber una medicina u operación definitiva para sanar su dolor. Todo indicaba que aquel malestar crónico lo acompañaría por el resto de su vida, lo cual, según sus propias palabras, lo obligaba al peor escenario imaginable para alguien activo como él, y esto era verse obligado a trabajar en una oficina sentado todo el día. Así es, Luigi le temía la pala, como todos. No, mentira, él sí, la verdad, era alguien estudioso con su vaina de datos, pero quería hacer el chiste. Perdón. Bajo el seudónimo de Mr. Cactus, Luigi comenzó a publicar de manera extensa en un subforo de Reddit dedicado específicamente a la espondilolistesis, donde otros pacientes compartían síntomas, tratamientos y experiencias con el sistema de salud estadounidense. Y fue en estos espacios digitales donde empezó a descubrir la verdad sobre cómo operan las aseguradoras, y al interactuar con miles de estadounidenses que sufrían su mismo dolor, leyó innumerables historias de terror de personas a las que las compañías de seguro les denegaban medicamentos o cirugías vitales por considerarlos no médicamente necesarios. En este subreddit se dedicó a no solo relatar su propio caso, sino también asesoró a múltiples usuarios sobre cómo conseguir que el sistema médico se tome en serio su dolor y autorice procedimientos costosos. De hecho, su consejo más citado era decirle al seguro que uno era incapaz de trabajar o de realizar sus actividades habituales, porque en sus palabras vivimos en una sociedad capitalista y por experiencia propia esa era la manera de conseguir que respondan con mucho más urgencia. En julio de 2023, Luigi se sometió finalmente a una cirugía de fusión espinal, cuyo procedimiento es sumamente invasivo, y en las radiografías posteriores mostraba los tornillos de varios centímetros de longitud implantados directamente en su columna vertebral, por lo que la recuperación inicial fue
fue muy dolorosa para él. Sin embargo, para el 7º día después de su operación, ya no necesitaba la ayuda de ningún analgésico, resultando en algo mucho menos grave de lo que había anticipado, proyectándose a retomar sus antiguas actividades de ocio una vez terminara de recuperarse. Tras la cirugía, continuó activo documentando su recuperación, aconsejando a otros usuarios sobre cómo insistir con distintos cirujanos hasta conseguir la operación. Ya a principios de 2024, ya recuperado en teoría, Luigi publica en su cuenta de Goodreads una reseña del manifiesto del Unabomber, y la calificación que le puso al libro fue de 4 sobre 5, y pese a que lo criticó diciendo que esto era un delirio de un lunático poco reflexivo y violento que se ganó un lugar tras las rejas merecidamente, sostuvo que más que un extremista, sus acciones deberían entenderse como las de un revolucionario político adelantado a su tiempo. Y como se podrán imaginar, esta reseña generó de inmediato numerosas reacciones de otros usuarios de la plataforma en la que le cuestionaban el por qué amplificaba las ideas de una figura responsable de la muerte de varias personas, a lo que él respondió así: las compañías de combustibles fósiles reprimen activamente cualquier cosa que se interponga en su camino, y en 1 o 2 generaciones eso empezará a costar vidas humanas en una magnitud cada vez mayor. Eso hasta que la Tierra no sea más que una bola en llamas orbitando como el tercer planeta del Sol. La protesta pacífica es ignorada de manera absoluta. La protesta económica no es posible dentro del sistema actual. Así que, ¿cuánto tiempo pasará antes de que reconozcamos que la violencia contra quienes nos conducen hacia esa destrucción está justificada como una forma de defensa propia? A partir de mayo de 2024, Luigi comenzó a aislarse de todos sus conocidos y familiares de manera progresiva, dejando de responder mensajes y perdiendo contacto regular, incluso con sus padres. Eso hasta que en noviembre de ese mismo año ya había dejado de hablar completamente con ellos. El 18 de ese mismo mes, su madre, Caitlin Mangione, presentó una denuncia formal por desaparición ante el Departamento de Policía de San Francisco, y en esta denuncia mencionó que el último contacto con su hijo se remontaba al 1 de julio, es decir, que habían pasado meses en los que nadie sabía nada de él. ¿Y qué estaba haciendo Luigi? Pues el joven se había obsesionado con investigar y estudiar a fondo la estructura financiera del sistema de salud estadounidense, y concluyó que la empresa United Healthcare se había vuelto demasiado poderosa y que se equiparaba en tamaño con empresas como Apple, Google o Walmart, argumentando que operaba como un monopolio intocable y llegando a la conclusión de que las vías democráticas o legales para reformar el sistema de salud estaban bloqueadas por el cabildeo corporativo y que solo un acto de violencia extrema podría obligar a la sociedad a prestar atención. En su diario escribió sobre la necesidad de rebelarse contra lo que él llamaba el cártel de seguros de salud mortal y alimentado por la codicia, argumentando que asesinar a un alto ejecutivo transmite el mensaje de que un bastardo codicioso recibió lo que se merecía. Durante esta investigación descubrió que el United Health Group iba a celebrar su conferencia anual de inversores el 4 de diciembre de 2024 en el Hotel New York Hilton Midtown en Manhattan, en la Sexta Avenida, y en cuyo lugar adicionalmente no podía faltar la presencia de un CEO para que presentara los resultados financieros a los accionistas. El hombre que ves en pantalla es Brian Thompson, el cual, curiosamente, contrario a lo que se piensa, vino de una familia de clase media. Su padre trabajaba en silos de grano en una zona rural de Iowa. Claro, tampoco no es que no tenía oportunidades, pero sí que se puede decir que se ganó su puesto, pues académicamente solía ser el mejor de su clase, y esto le hizo trabajar para PricewaterhouseCoopers, una de las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo, donde permaneció 7 años antes de dar el siguiente gran paso de su carrera. En 2004 ingresó al United Healthcare como director de equipo de desarrollo corporativo, y a partir de ahí su ascenso dentro de la compañía fue constante, llegando a ocupar rangos de mayor jerarquía como el de controlador financiero corporativo, director financiero y finalmente director ejecutivo, o como le decimos la gente cool, CEO. Bajo su gestión, las ganancias de la división pasaron de $12,000 millones a más de $16,000 millones en cuestión de un
par de años, y a partir de ese entonces su compensación individual ascendió a más de $10 millones al año. En esta etapa, el United Health Group se consolidó como una de las empresas más valiosas de los Estados Unidos por capitalización en la bolsa, equiparándose tal y como menciona Luigi con los titanes de la economía, aunque esto ocurrió a costa de algo reprochable, y es que durante el periodo en el que Thompson dirigió United Healthcare, el 32% de los reclamos presentados por clientes de las aseguradoras que necesitaban atención médica fueron rechazados. Y para que te hagas una idea, el promedio de rechazo en la industria es del 16%, lo que la colocó en solitario como la aseguradora con mayor tasa de denegación de cobertura en el sector. Así que imagínate que la aseguradora que más dinero genera en el país rechaza al 32% de sus clientes, lo cual raya en la estafa. Y no estamos hablando de un casino, estamos hablando de una empresa que tiene en sus manos la salud de todo el país. En octubre de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabre una investigación antimonopolio sobre United Health Group vinculada a su adquisición de la empresa de procesamiento de datos sanitarios Change Healthcare. La compañía tiene constancia de esta investigación desde ese mismo mes, pero no la divulga públicamente. Y en las semanas siguientes, después de una demanda colectiva, varios altos ejecutivos de la empresa, entre ellos Brian Thompson, vendieron importantes paquetes accionarios mientras la existencia de esa investigación seguía siendo información confidencial. Así que tampoco podemos defender a Thompson bajo él solo hacía su trabajo, si no se aprovechaba de sus clientes lo iban a reemplazar por otro que sí lo haga, ya que como puedes ver ahora, sus propios accionistas lo estaban acusando por enriquecerse personalmente mediante información privilegiada, lo cual es un delito grave. A esto se le suma que en octubre de 2024 se documentó un aumento significativo en las denegaciones de autorización previa para pacientes de United Healthcare y otras aseguradoras más. Esto fue respaldado por investigaciones periodistas publicadas en paralelo al informe en el que se detallaba cómo este modelo corporativo dependía en buena medida de minimizar el gasto en atención médica a sus asegurados para maximizar el rendimiento que reporta a sus accionistas en Wall Street. Y con esto creo que debe quedar bien en claro, así seas de derecha o de izquierda o lo que sea, que el sistema no está funcionando bien y que hay que cambiarlo. Pues el negocio de esta gente es simple. Mientras más clientes les paguen y ellos mediante triquiñuelas así se busquen la forma de no dar nada a cambio, más ganancias tienen. Y recuerden que sus seguros no son nada baratos. Y imagino que alguno aquí de la audiencia habrá tenido la experiencia de, no sé, pagar un seguro de viaje, por ejemplo, y al final pues no le pasa nada. Pero he escuchado de gente que ha pagado estos seguros de viaje, le pasa algo y pues no estoy hablando de esta empresa de United Healthcare, sino estoy hablando de estas empresas en general, que les pasa algo afuera y pagan este seguro y estos seguros también se lavan las manos. Así que este tema de las aseguradoras, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial es terrible. Esa tensión no pasó inadvertida para el ciudadano promedio, pues más de 150 personas se manifestaron protestando frente a la sede corporativa de United Healthcare, de las cuales cerca de una docena terminaron siendo arrestadas. Además, pacientes individuales empezaron también a hacer públicos sus propios casos. Ejemplo de esto está el relato de una mujer asegurada en el que cuenta cómo 2 días antes de una histerectomía ya programada, recibió una denegación de cobertura bajo el argumento de que el procedimiento no era médicamente necesario, y solo gracias a que su cirujano insistió directamente ante la aseguradora, finalmente pudo operarse. Si bien una corporación está conformada por personas, legalmente se considera una entidad única separada de ellas. Por eso, cuando una empresa comete una infracción, esta puede recibir multas, sanciones o restricciones, pero no puede ir a prisión porque no es una persona física, y hasta el momento no se ha visto que encarcelen un edificio. No obstante, sus directivos, empleados o accionistas sí que pueden ser encarcelados si se demuestra que participaron conscientemente en un delito, pero lo difícil está en
en identificar y probar quién tomó las decisiones ilegales y con qué intención, pues en organizaciones muy grandes las decisiones pasan por múltiples niveles, departamentos y asesores, lo que puede diluir la responsabilidad y hacer más complicado demostrar la culpabilidad individual ante un tribunal. Por eso mismo, en la mayoría de casos, las autoridades logran probar que la empresa actuó de forma ilegal y le ponen multas millonarias, pero no consiguen reunir pruebas suficientes para condenar penalmente a personas concretas, y esto ha llevado a la percepción popular de que las grandes corporaciones pueden comprar su salida mediante sanciones económicas y salirse con la suya. Y para Luigi, el evento que reunía a todos los directivos del grupo corporativo representaba la máxima hipocresía, pues eran unos ejecutivos celebrando ganancias récord en un hotel de lujo mientras sus clientes sufrían, y esto se convirtió en el escenario perfecto para transmitir su mensaje. Durante los siguientes meses, Luigi planeó el método de ataque y en su libreta comparó dos métodos posibles para llevar a cabo su cometido. Por un lado estaba la opción de plantar una bomba en la sede corporativa de la aseguradora y la otra era eliminar selectivamente a un director ejecutivo. Por suerte, para esto no sea una desgracia mayor, finalmente se decantó por la segunda opción, ya que el hacer explotar una bomba sería un acto de terrorismo similar a los que había criticado en el Unabomber, ya que eso conllevaba el riesgo de herir o liquidar a personas inocentes ajenas a su objetivo, lo cual le restaría legitimidad a su mensaje. Aparte, el hecho de ultimar a un alto ejecutivo de la aseguradora para él provocaría que el mensaje resultante se volviera evidente por sí mismo, sin necesidad de explicación adicional, y así a finales de noviembre de 2024, Luigi Mangione decidió ponerse manos a la obra. Una vez en la ciudad de Nueva York, Luigi se hospedó en el HI New York City Hostel en el Upper West Side de Manhattan y se registró bajo la identidad falsa de Mark Rosario, respaldado con una licencia de conducir fraudulenta del estado de Nueva Jersey. Durante los días siguientes recorrió la zona donde sabía que se llevaría a cabo la conferencia anual de inversionistas del United Health Group, un evento cuyas fechas y horarios estaban publicados abiertamente en internet, accesibles para cualquiera, y de este modo se fue familiarizando con las calles, los accesos y los horarios de movimiento alrededor del hotel. En la mañana del 4 de diciembre, Mangione llegó temprano al hotel, donde fue captado por las cámaras de seguridad que lo mostraron esperando pacientemente, comiendo una barra de cereal y bebiendo agua, vistiendo una mascarilla negra, zapatillas blancas y negras y una mochila gris. Es así como esa misma mañana, aproximadamente a las 6:44, Brian Thompson caminaba solo por una calle del centro de Manhattan sin escoltas, dirigiéndose hacia el New York Hilton Midtown, donde estaba por comenzar la conferencia anual de inversionistas del United Health Group. Para Luigi fue fácil distinguirlo no solo porque presumiblemente había estudiado su apariencia al derecho y al revés para no cometer un error garrafal, sino que a esa hora suele haber poca gente en el centro de la ciudad, lo que facilitaba las cosas para él sin llamar la atención, y así después de varios minutos esperando en la zona, localizó a su objetivo, y de la manera más fría posible se acercó a él por la espalda y le disparó en múltiples ocasiones a Thompson, quien no tenía ni idea de quién le había disparado. Acto seguido, el hombre se tambaleó y cayó al suelo, mientras que un transeúnte que lo presenció todo salió corriendo por su vida. Tras los disparos, Luigi inició su huida a pie y en cierto punto tomó una bicicleta eléctrica con la que se dirigió al Central Park, y al llegar abandonó la bicicleta y se subió a un taxi que lo trasladó hasta la estación Port Authority de la calle 178 junto al puente Washington. En un primer momento se creyó que Mangione abordó un autobús, pues las cámaras lo muestran siendo dejado allí por el taxi, pero nunca subió a bordo. En su lugar, abandonó la estación junto al puente y se dirigió hacia el sur hasta Penn Station y salió de la ciudad en tren con destino a Filadelfia. Mientras tanto, Brian Thompson había sido trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero fue declarado sin vida a las 7 de la mañana, ocasionando que la reunión con los analistas de Wall Street se cancelara. En la escena del crimen, los investigadores recuperaron los casquillos y algunas balas de 9 milímetros que no fueron disparadas, y sobre ellos el atacante había puesto algo que parecía escrito a mano, que fue lo que mencionamos al inicio del video.
pero indaguemos más en esas palabras. Deny hace referencia a cuando la aseguradora se niega a pagar tratamientos, cirugías, medicamentos recetados o estancias hospitalarias que los médicos tratantes consideran necesarios, obligando a los pacientes a pagar de su propio bolsillo o a abandonar tratamientos vitales para salvar las ganancias de la empresa. Defend se refiere a la defensa legal agresiva que montan las corporaciones de seguros cuando un paciente o su familia decide tomar la vía legal. Las compañías utilizan vastos equipos de abogados corporativos para litigar contra individuos que por lo general ya están debilitados por la enfermedad y la ruina financiera, haciendo que el proceso de apelación sea una batalla casi imposible de ganar para un ciudadano común. Y por último, depose. Las aseguradoras suelen someter a los demandantes a interrogatorios largos, invasivos y agotadores para forzarlos a rendirse o aceptar acuerdos económicos muy bajos, aunque esto fue usado por Luigi como un juego de palabras que también significa destituir a un líder, rey o persona con autoridad de su cargo de poder. Además, al día siguiente se encontró una mochila gris abandonada en una zona boscosa del parque, la cual había sido desechada por Luigi mientras huía en la bicicleta. En ella encontraron una chaqueta de la marca Tommy Hilfiger, dulces y un fajo de billetes del Monopoly, algo que sería interpretado después como una crítica directa y provocativa hacia la avaricia corporativa. De manera inmediata comenzó la búsqueda intensiva del responsable, mientras las autoridades neoyorquinas se enfrentaban a una fuerte presión pública para resolver el caso, y la recompensa ofrecida por información pasó de $10,000 a $50,000 con la participación del FBI, mientras que al ver que este crimen fue para dar un mensaje, cientos de miles de personas se pusieron del lado del asesino misterioso y lo homenajearon. Por ejemplo, apenas 3 días después del asesinato, se organizó un concurso de dobles en el centro de Manhattan, en el que los asistentes imitaban la vestimenta de Luigi el día del crimen, y esta tendencia se replicó rápidamente en distintos campus a lo largo y ancho del país durante las semanas posteriores, y por supuesto que los memes tampoco se quedaron atrás. Mientras tanto, la policía decidió hacer público más material audiovisual recuperado por las cámaras de seguridad, en las que se apreciaba nítidamente al atacante huyendo de la escena debido a que el caso no estaba avanzando como se esperaba, así como una imagen donde se podía apreciar su rostro descubierto en el hotel donde se hospedó los días previos al crimen, momento en el que estaba ligándose la recepcionista. Todo un galán, mi pana Luis. El 8 de diciembre, los agentes del FBI y la policía de Nueva York finalmente identificaron al sospechoso y se pusieron en contacto con la madre de Luigi, esto gracias a la fotografía que ella le había entregado a la policía de San Francisco informando de su desaparición. Y dicha foto parecía coincidir casi al 100% con lo poco que se podía ver del sospechoso en las imágenes de vigilancia. Ese mismo día, la policía envió personal por todo el perímetro en busca de evidencia, incluyendo abusos encargados de revisar en los estanques de Central Park, con la esperanza de encontrar específicamente el arma, pero no encontraron nada. En la mañana del lunes 9 de diciembre de 2024, Luigi llegó a la ciudad de Altoona, en Pensilvania, después de un viaje en autobús, y a eso de las 9:10 de la mañana ingresó a un McDonald's vistiendo ropa oscura y una mascarilla quirúrgica y cargando otra mochila. Es decir, que llevaba el mismo outfit de asesino. Una vez en el McDonald's, Luigi como que interactuó con el entorno del restaurante así como que tímido, para que, ya sabes, no lo identifiquen. Pero el loco llevaba una mascarilla y una capucha, o sea, por Dios. Pero le entró el hambre, así que pidió un desayuno y posteriormente buscó una mesa en la parte trasera del restaurante buscando pasar desapercibido, pero esto no le sirvió de mucho, ya que uno de los empleados del restaurante notó algo familiar en el rostro de Luigi cuando este se bajó momentáneamente la mascarilla para ingerir sus alimentos, aunque otra versión muy popular dice que fue un cliente quien lo identificó y este como que no estaba muy seguro y le dijo a un empleado como que, oye, este tipo me parece raro, ve las noticias, se parece igualito, así que este le dijo a su gerente y este dijo, oye sí, pues hay que llamar a la policía. Al cabo de unos minutos de que Luigi se sentara a comer, los agentes de la policía estatal de Pensilvania llegaron al lugar.
y al acercarse al joven que usaba la mascarilla, los oficiales notaron que este mostraba evidentes signos de nerviosismo. Al solicitarle su identificación, este presentó una licencia de conducir de Nueva Jersey que resultó ser falsa, y al ser confrontado con la sospecha de su verdadera identidad, este se rindió sin ofrecer resistencia alguna y de enseguida fue esposado y trasladado fuera del establecimiento, mientras el restaurante era asegurado para la recolección de evidencias. Al revisar la mochila que llevaba consigo, hallaron la pistola Glock 19 9mm sin número de serie armada con múltiples piezas de diferentes armas y un silenciador impreso en 3D, así como municiones, más de $2.000 en una moneda extranjera no especificada en efectivo, $8.000 estadounidenses, múltiples identificaciones falsas, una caja de mascarillas quirúrgicas y una carta de 3 páginas escrita por él que más adelante sería presentada como manifiesto manuscrito, en el cual admitía el hecho, se disculpaba con la familia de su víctima, señalaba el problema estructural y asumía toda la responsabilidad de la logística y ejecución del plan. Con la pistola se evidenció que Luigi construyó un Frankenstein balístico imposible de rastrear. Se comprobó que con una impresora 3D construyó únicamente el armazón inferior y la pieza que la ley federal reconoce como el arma propiamente dicha y la única que exige número de serie, junto con un silenciador casero, el cual acopló al cañón. El resto del mecanismo provenía de componentes mecánicos, comerciales, adquiridos en línea sin necesidad de licencia, como la corredera, el cañón roscado, el percutor, los resortes internos y un cargador estándar de Glock, lo cual demuestra lo sencillo que es conseguir un arma en disparos unidos. Y esa combinación de plástico casero y metal industrial dio explicación al encasquillamiento de su arma al momento del ataque. La comunidad de fabricantes de armas caseras identificó el diseño que usó como un Sherman Wong versión 1, que es una modificación de un famoso plano de código abierto llamado FMDA 19.2, cuyas siglas significan Free Men Don't Ask, que quiere decir los hombres libres no piden permiso. Apenas unas horas después de su arresto, Mangione fue presentado ante un juez y en esta audiencia inicial se le acusó formalmente de los delitos: posesión de un instrumento delictivo, porte de arma de fuego sin licencia, falsificación de documentos y provisión de información falsa a las autoridades. 2 días después, el 11 de diciembre, la policía de Nueva York confirmó públicamente que las huellas dactilares recuperadas de una botella de agua y de un envoltorio de barra energética hallados cerca de la escena del crimen coincidieron con las huellas de Luigi, y en este punto él tenía todo en su contra, pero sus seguidores, quienes lo veían como un justiciero contra la mafia de los seguros médicos, le demostraron que no estaba solo y crearon una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para pagar sus honorarios legales, ya que para muchos Luigi solo había matado a una persona en un instante, mientras que United Healthcare a miles de sus propios clientes, haciéndoles sufrir durante todo el proceso legal. Pero a pesar de todo, esta iniciativa duró muy poco, ya que para el 13 de diciembre la plataforma intervino eliminando todas las campañas asociadas a Luigi Mangione debido a que incumplía con sus políticas y términos de servicio. Lejos de detener el apoyo, la cancelación en GoFundMe provocó que los organizadores y el equipo legal de Mangione trasladaran la campaña a GiveSendGo, una plataforma de crowdfunding cristiana conocida por tener políticas de moderación mucho más laxas y por alojar campañas que han sido prohibidas en otros sitios. Una vez establecida en GiveSendGo, la campaña de Free Luigi explotó en popularidad, impulsada por donaciones de ciudadanos comunes frustrados con el sistema de salud estadounidense, y para principios de mayo de 2025, justo antes de su cumpleaños número 27, la campaña superó la marca de $1 millón. Muchos donantes enviaban exactamente $27 en honor a su edad, acompañados de mensajes de apoyo y emojis de corazones verdes, en referencia al personaje de Luigi de Mario Bros. E incluso en un solo día un donante anónimo llegó a depositar $30.000 de un solo golpe. Y para que vean que las donaciones no han frenado, para su cumpleaños número 28, el 6 de mayo de 2026, el fondo legal superó los $1.5 millones. Asimismo, en plataformas como TikTok, X y Reddit, Luigi Mangione fue adoptado por usuarios de internet como un antihéroe, generándose una oleada masiva de fanatismo obsesivo, siendo apodado como el ajustador o incluso como Robin Hood, algo que, sumado a su apariencia de un joven tonificado al que no le importó arriesgarlo todo a pesar de que ya tenía la vida resuelta,
hizo que las pimpollas en redes sociales perdieran la cabeza por él. En redes sociales, ilustradores también comenzaron a subir fanarts de él, así como la creación de foros y comunidades donde se publicaban historias de ficción creadas por fans romantizando su figura y su tiempo huyendo de la justicia. Y esto se incrementó por cada clip suyo que salía como este, que lo hacía ver como un justiciero. La obsesión llegó a tal punto que las apariciones de Mangione en la corte durante 2025 y 2026 se convirtieron en eventos de moda, pues cuando apareció en una audiencia vistiendo un chaleco antibalas estilizado con un suéter verde oscuro y mocasines marrones, las búsquedas en Google de outfits de Luigi Mangione aumentaron en un 350% y el interés por sus mocasines se disparó en un 1400%. ¡Qué diantres! Y a su vez, el McDonald's de Altoona recibió muchas reseñas negativas en Google y redes por parte de seguidores de Mangione que estaban molestos con que lo hubieran delatado. Pero a todo esto, ¿cuál fue la respuesta de la compañía? Pues el United Health publicó un comunicado en su página oficial de Facebook. En esta se detallaba lo ocurrido y expresaban las condolencias de la manera más frívola posible, acostumbrada a controlar sus canales con la misma meticulosidad con la que rechazaban a sus clientes, y en vista a las críticas cerraron la sección de comentarios, pero de todas maneras más de 65,000 usuarios reaccionaron a la noticia con Me Divierte, demostrando qué les parecía su comunicado. Encima, la cabeza del United Health Group, Sir Andrew Whitty, nombrado Sir o Señor por la mismísima corona inglesa por ser un gran contribuyente, también se manifestó, aunque no públicamente, pues el video que se viralizó tenía como destino únicamente a empleados de la compañía, pero resultó siendo filtrado por un empleado de la misma, algo que lejos de hacerlos quedar un poquito mejor como corporación, dejó en evidencia lo desconectado de la realidad que estaba Andrew Whitty, pues este le compartió a sus más de 450,000 empleados que lo que decían las noticias y la gente era puro ruido, que ellos no son malos y que su misión es seguir trabajando para explícitamente, y cito, evitar los procedimientos médicos inseguros e innecesarios que pueden complicar al sistema médico, lo cual terminaría haciéndolo insostenible. Por favor, este tipo habla del sistema de salud de Estados Unidos como si, no sé, fuese el de Uganda. Y lo curioso de esto es que esta empresa gana millones de dólares y ellos no hacen nada, solamente son intermediarios. Y si se quitase este intermediario, todo este dinero pudiese ir a esos procedimientos que esta gente considera innecesarios. Es literalmente dinero que se pierde, que tal cual podría estar destinado a ayudar a personas que lo necesiten. Pero bueno, es una realidad que en el país hay una mafia con la salud que va más allá de United Health, así como también lo hay con las empresas de defensa, que estos también son muy descarados con todo lo que piden, y comenta aquí abajo si también quieres que hable de estos últimos. 2 meses después del crimen, United Health Group contrató a un bufete de abogados especializados en difamación para emprender acciones legales contra publicaciones en redes sociales que habían criticado a la empresa. Contrataron a un grupo de guardaespaldas personales para los demás CEO que hasta ese momento se desplazaban por las ciudades sin protección especial, y sus nombres completos acompañados con sus retratos fueron borrados del onigrama de la empresa, pero aún así no se saldrían con la suya del todo, pues las acciones de la empresa, que cotizaban a $610 por acción antes del suceso, cayeron hasta los $277, generando desconfianza por parte de los inversionistas y perdiendo su estatus como blue chip. La empresa también enfrentó múltiples demandas civiles e investigaciones regulatorias que se activaron o se intensificaron en el periodo posterior al crimen, ya que muchos de sus clientes a raíz del caso se envalentonaron para alzar la voz, haciendo que sus resultados financieros registraran una gran caída. Y así, en mayo de 2025, Andrew Whitty renunció abruptamente a la dirección ejecutiva de United Health Group. También salieron a la luz testimonios de ex ejecutivos quienes de manera anónima confirmaron la naturaleza egoísta de la aseguradora y se pusieron del lado de la población, comentando que las amenazas contra la empresa era algo de todos los días, como el caso en el que hubo niños en situaciones de extrema vulnerabilidad a quienes se les negó la cobertura médica. Y no solo eso, sino que los altos mandos eran completamente conscientes de lo que hacían o desatendían y sabían que esto podría causar consecuencias negativas para ellos, pero no hacían nada al respecto con tal de llenarse los bolsillos con más dinero. Con respecto al juicio de Luigi Mangione, en
septiembre de 2025, el juez desestimó los dos cargos más graves presentados contra Luigi en Nueva York, los cuales eran de terrorismo. No obstante a esto, el cargo de asesinato en segundo grado sin agravantes sigue en pie, con una pena máxima que puede comprender desde los 25 años hasta la cadena perpetua. A día de hoy, Luigi permanece recluido en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, ya sabes, la misma donde está Maduro y Diddy, y está enfrentando dos procesos judiciales simultáneos, ante los cuales Luigi mantiene su declaración de inocencia. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de un agente mexicano que trabajó para la DEA e hizo uno de los descubrimientos más escalofriantes que se hayan visto en esta parte del mundo.